Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. En esta tarde yo quiero hablarles acerca de la presión arterial. Existen varias enfermedades que se presentan con respecto a la presión. Tenemos la hipertensión arterial y la hipotensión arterial. Pero en esta ocasión quiero hacer énfasis en la hipertensión arterial, o sea, en el aumento de la presión arterial. ¿Qué es la hipertensión arterial o el aumento de la presión arterial? El aumento de la presión arterial es el aumento de las cifras tensionales. ¿Por qué se da el aumento de la presión arterial? Existen varias teorías por las cuales se cree que se produce la hipertensión arterial. La hipertensión arterial se puede producir uno por el exceso de sal en la sangre, por el consumo excesivo de sal en la sangre. También se puede producir por el consumo excesivo de colesterol, de grasa, de fritos. Por eso es importante los estilos de vida saludables para combatir entonces la hipertensión arterial. Como ahorita más adelante les voy a explicar cuál es el tratamiento y las recomendaciones. La hipertensión arterial es una enfermedad llamada silenciosa y es una enfermedad que está haciendo actualmente mucho daño en la población mundial. Se llama el enemigo silencioso porque es una enfermedad que inicialmente no produce síntomas, pero al cabo del tiempo va presentando síntomas graves en los pacientes, al punto de que finalmente los pacientes terminan presentando falla cardíaca, que son problemas del corazón o cuando a las personas se les crece el corazón. Es el común decir, pero eso se llama falla cardíaca. Queridos amigos, la hipertensión arterial es una enfermedad devastadora que no solo afecta el corazón, sino que también afecta con el tiempo al sistema nervioso central, al cerebro, al hígado, al riñón, a los órganos blancos, a la vista también y a los ojos. Junto con la diabetes o la enfermedad de azúcar en la sangre son enfermedades devastadoras y son enfermedades muy complicadas que las padecen actualmente muchas personas en nuestro país, en nuestro departamento y en el mundo. Queridos hermanos, ¿cuáles son entonces las causas principales? Primero, la ingesta excesiva de sal, como les he venido diciendo, las alteraciones del sistema nervioso central, el estrés, el sedentarismo, el alcoholismo, el tabaquismo, el consumo excesivo de drogas alucinógenas como el cigarrillo, la marihuana, todo eso y sustancias psicoactivas alteran el funcionamiento del sistema nervioso central, del corazón y de la circulación, alterando así las arterias. También se ha visto que las personas que consumen mucha grasa presentan problemas de aterosclerosis, es decir, placas ateromatosas o grasa en la luz de las arterias, lo que obstruye las arterias y con el tiempo pueden desencadenar infartos o problemas cardíacos graves. Otra de las causas que se ha visto también por las cuales se presenta la hipertensión arterial es por la dieta inadecuada. Esta dieta inadecuada o el consumo de alimentos muy refinados, como el exceso de sal refinada, azúcares, harina, todo eso hace que se endurezcan las arterias por el mecanismo del metabolismo. Y eso va a generar entonces problemas, no solo problemas cardíacos, sino también problemas del sistema nervioso central, del hígado y del colon, porque hay muchas enfermedades que inician en el colon y cuando una persona sufre el colon presenta entonces problemas de distensión abdominal, sensación de llenura y finalmente también presenta gastritis. Entonces miren que las enfermedades cuando se presentan en una persona no vienen solas, sino que vienen un conjunto de enfermedades. ¿Por qué? Porque el cuerpo es integral, queridos amigos y queridos hermanos. ¿Cuáles son entonces los síntomas que se presentan cuando una persona padece de la presión arterial, cuando una persona padece de hipertensión arterial? Los principales síntomas son mareos, vértigo, dolores de cabeza, visión borrosa en ocasiones, también a veces presentan piel frío, sudoración, palpitaciones en el corazón, sensación de que el corazón se le va a salir. Este es uno de los síntomas muy comunes en las personas jóvenes. También se cree que las personas que presentan problemas de la presión no solo únicamente son los adultos mayores o adultos mayores de 60 años como se pensaba antes, sino que actualmente se está viendo que jóvenes adolescentes también presentan problemas de la presión. ¿Por qué? Porque tienen alteraciones de arterias renales, arterias de riñón. Entonces eso ocasiona también hipertensión arterial o a personas también que tengan feocromocitoma, problemas también o tumores de las glándulas suprarrenales o alteraciones de riñón también pueden desencadenar en problemas de la presión inicialmente en jóvenes. Queridos amigos,
La presión arterial es una enfermedad silenciosa y es una enfermedad devastadora que con el tiempo genera graves consecuencias en las personas. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones fundamentales que debemos tener de manera general con los pacientes que sufren de la presión? Lo principal que debemos tener en cuenta cuando una persona padece la presión es hacer un control de la presión. La presión arterial no se diagnostica en ocasiones una sola vez. Para diagnosticar la presión arterial hay que hacerle un mapa. Mapa quiere decir monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Y se puede hacer de varias maneras. Primero se le indica a una persona o a quien se le está sospechando el problema de la presión, primero se le indica que se tome la presión durante 2 veces en el día por 5 días. Esa puede ser una opción. O la otra opción sería que se tome la presión durante 3 días seguidos. En la mañana y en la tarde se toma la presión y luego traiga ese control al médico, y el médico al sumar eso mirará entonces los valores de las cifras tensionales. El valor normal de la presión arterial es de 120/80. Entonces, si hay más aumento de esa presión arterial, ya entonces la persona puede ser prehipertensa o puede ser hipertensa. Prehipertensión es cuando la persona tiene la presión arterial entre 120, 130, la sistólica, y 180 y 90 la diastólica. La presión arterial se divide en dos, en presión sistólica y diastólica. La presión sistólica es la contracción que el corazón hace o el movimiento constante que está haciendo el corazón para contraerse, lo que llamamos entonces la frecuencia cardíaca constantemente de una persona. Entonces, la presión arterial en términos médicos hay una fórmula. Esa fórmula se define como gasto cardíaco, volumen sistólico sobre la frecuencia cardíaca. Ese es el gasto cardíaco, y de eso entonces miramos cuando una persona sufre la presión. Pero en este caso, como le estoy explicando, la presión sistólica normal de una persona va de 110 a 120. Si la tiene mayor de 120 y la tiene en 130, es una persona prehipertensa. Es decir, antes de sufrir la hipertensión. Y si tiene una presión diastólica, que la presión diastólica es la relajación del músculo. Primero el músculo, el corazón, el miocardio se contrae. Y cuando se contrae, después se relaja para que la sangre fluya a través de la arteria principal del cuerpo hacia la economía, hacia el resto del cuerpo. Este proceso en el cual el corazón se relaja se llama presión diastólica. Y en esta presión diastólica debe ser entonces de 70 a 80. Si es mayor de 80, si es 90, entonces el paciente presenta prehipertensión. Quiero que tengan en cuenta esto en las cifras tensionales, porque esto es muy común que muchas personas le preguntan a uno, muchos pacientes preguntan cuáles son los valores normales de la presión. De manera general deben tener en cuenta entonces que el valor normal de la presión arterial es de 120/80. Ya si una persona presenta mayor de 130 sistólica y mayor de 90, la definimos entonces como una persona que sería hipertensa. Y esto se da con el tiempo. Entonces, como les he venido diciendo, se le hace primero un mapa, un monitoreo ambulatorio de la presión, y si en ese monitoreo uno encuentra unas cifras tensionales, unas cifras de la presión arterial mayor de 140 sistólica y de 90 diastólica, entonces lo definimos como hipertenso, y ahí hay que iniciarle entonces tratamiento. En el punto de vista médico, en la medicina alopática se le mandan fármacos o medicamentos para regularle la presión de acuerdo a la raza, es decir, de acuerdo al color de la piel, de acuerdo a su etnia. Pero yo en esta ocasión no les voy a hablar de los fármacos, de los medicamentos, porque hay muchos medicamentos que se manejan para la presión arterial. Se les manda enalapril, amlodipino, losartán, todos esos medicamentos. El objetivo de esta charla es hablarles no de los medicamentos, sino de los estilos de vida saludable. Entonces, miren, una persona entonces que ya hemos clasificado como hipertensa, lo principal que tiene que hacer es modificar su estilo de vida. Es decir, debe manejar estilos de vida saludables. Debe comer con menos sal en las comidas. Debe practicar ejercicio diariamente. 30 minutos diarios, si es posible todos los días o 3 veces por semana.
o 15 minutos diarios también es importante porque mejora el funcionamiento de la bomba del corazón. Eso también se puede hacer. Otra cosa que debe hacer la persona que ya se diagnostica hipertensa, debe evitar el consumo de alimentos refinados y de alimentos que hagan daño, porque hay muchos alimentos que están haciendo daño como los enlatados. Debe evitar consumir mucha grasa, mucho frito, y debe consumir muchos alimentos ricos en potasio como el plátano, el banano, los coliflor. Debe mejorar su dieta. De todas maneras, queridos amigos y queridos hermanos, el fundamento del tratamiento de la presión arterial son los estilos de vida saludables. Y los estilos de vida saludables se caracterizan básicamente, primero, con mejorar la dieta, tener una nutrición adecuada, disminuir el consumo de grasas, harinas, sales, evitar el fumar o consumir tabaco, eso hace daño. Si es posible, evitar el consumo de alcohol. Si es cristiano, usted sabe que no debe consumir alcohol, pero si no es cristiano, procure al máximo disminuir el consumo de alcohol o dejar el alcohol. El tabaquismo también, porque el tabaco daña las arterias y las endurece. Al endurecerlas aumenta la presión arterial, porque ese es otro problema. Hay pacientes que llegan a padecer de la presión arterial porque las arterias se endurecen tempranamente por el cigarrillo, por el tabaquismo, por la marihuana o por estas drogas alucinógenas que hoy en día existen. También se recomienda a estas personas entonces bajarle el estrés, porque el estrés también aumenta las alteraciones cardíacas y produce no solo aumento de la presión arterial, sino que también produce gastritis. Y las personas tienen riesgo de padecer alteraciones del sueño y cefaleas o dolores de cabeza. Queridos hermanos, queridos amigos, se recomienda también evitar algunos lácteos. Algunos médicos que practican la medicina alopática le dicen que debe consumir mucho lácteo porque tiene calcio, pero se ha descubierto a través de los estudios que actualmente no se aconseja el consumo de lácteos y mucho menos el consumo de queso costeño, queso salado. Algunos dicen, no, yo consumo la cuajadita, pero también me gustaría que si fuera lo posible se abstuvieran de consumir lácteos, específicamente el queso, ya sea de cuajado, queso campesino, como algunos le dicen, o quesito, no, eso es lo mismo, porque todo eso tiene sal y esa sal hace daño para el organismo, para el problema de la presión. El paciente hipertenso debe manejar buenos estilos de vida saludables y se puede evitar de consumir medicamentos para la presión si maneja estilos de vida saludables. Hermanos, el mejor tratamiento para la presión son los estilos de vida saludables. He visto pacientes que no consumen medicamentos y han mejorado totalmente su presión solo con los estilos de vida saludables. Ya en tratamiento de medicina natural existen varios medicamentos, por ejemplo el ajo. En las tiendas vegetarianas o tiendas naturistas venden una cosa que se llama ajo jarabe o ajo en gotas. Si usted es un adulto de 30 a 50 años, puede consumirse 8 gotas cada 8 horas para el tratamiento de la presión. También debe consumir, si quiere manejar la presión de manera natural, debe consumirse un zumo de limón durante 7 días si no sufre de la gastritis, porque el limón da mucha gastritis, mucha acidez inicialmente. Entonces, si sufre de la gastritis, evite consumir exceso de ácidos o de sustancias naturales que sean muy ácidas, porque le puede irritar el estómago y le puede exacerbar la gastritis. Entonces, si no sufre de la gastritis, puede tomarse un zumo de limón todos los días durante 7 días, hacer ejercicio y mejorar la dieta, y verás que de esa manera puede evitarse los medicamentos farmacológicos. Otra cosa, trate de dormir bien, porque hay muchos pacientes que sufren de la presión arterial y no duermen bien, entonces eso le aumenta la presión arterial. Las preocupaciones también por los hijos, hay muchas personas adultas que sufren de la presión y que no duermen bien, pensando en los demás y no se cuidan ellos. La idea es cuidarse uno mismo mediante la recomendación de la Reforma Pro Salud. Queridos amigos, queridos hermanos, trate de llevar una dieta balanceada. Yo les he explicado también la importancia de la dieta vegetariana, dieta nutritiva. Esta dieta nutritiva balanceada es una dieta que debe estar unida y debe ser organizada, una dieta que carezca de exceso de grasa, exceso de harina. Debe ser bien balanceada con proteínas, legumbres, verduras, oleaginosas. Todo esto nos ayuda para mejorar la presión. Bien, también se ha visto que los frutos secos o las oleaginosas como el maní, la nuez, el pistacho, el marañón,
Todos estos frutos secos ayudan a regular la presión arterial, ya que poseen calcio, poseen minerales importantes. Y estos minerales también ayudan para que el corazón funcione de la mejor manera. También se ha visto que los frutos secos disminuyen el colesterol malo, es decir, el LDL. Hermanos, les recomiendo entonces que manejen estilos de vida saludables, porque los estilos de vida saludables son aquellos que nos pueden mantener sanos y nos pueden evitar de problemas de la presión. Se ha visto también que hay unas poblaciones específicas que padecen más de la presión arterial, pero eso es por el estilo de vida. Por ejemplo, las personas que son afroamericanas padecen más de la presión arterial porque consumen mayor cantidad de grasa y de alimentos salados y condimentados. Se ha visto eso. Entonces, la recomendación mediante esta charla, mediante esta clase en esta tarde, querido amigo, querido hermano, querido oyente, es que usted mejore sus estilos de vida saludable. Practique estilos de vida saludable, haga ejercicio, camine, mejore la dieta, no coma muchas harinas, no consuma mucho queso, muchos alimentos salados y mucho menos consuma alimentos enlatados. No sé si ustedes han visto las noticias estos días, pero se ha levantado un brote en los enlatados, específicamente en el atún Bancan, que dice que tiene mayor cantidad de mercurio deseado. Entonces deben tener mucho cuidado con eso. Yo les recomiendo de manera muy personal, con mucho cariño, que no consuman muchos alimentos enlatados, que le bajen al queso, que le bajen a la alimentación con condimentos, bajen a los condimentos. Usted puede preparar una buena alimentación o una buena comida solo con ajo y con cebolla, con tomate, con todas sus legumbres, con frutos naturales, sin necesidad de echarle glisal, sin echarle mago, caldo rico. No estoy en contra de eso o de esas industrias. Lo único que les estoy recomendando que eviten eso para que no se les aumente la presión arterial. Queridos amigos, queridos hermanos, deseo que pongan en práctica estos consejos. Miren, hay muchos zumos naturales que pueden ayudarle a usted para mantener un buen funcionamiento de su cuerpo, de la circulación. Zumo de uva, zumo de limón, zumo de naranja, usted puede hacer uso de ellos. También puede hacer bebidas con apio, bebidas con coliflor, con brócoli, todo eso pueden ayudarle a usted para mejorar la presión arterial y puede alimentarse sanamente y evitar muchas enfermedades. De todas maneras, queridos hermanos, deseo que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y recuerden que si no quieres estar enfermo, aprende a comer sanamente. Y también recuerda que el alimento sea tu medicina y tu alimento sea tu medicamento. Es decir, que nuestro único alimento sea nuestro medicamento y que nuestro medicamento sea nuestro alimento. De esa manera podemos tener salud y bienestar en este mundo. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.